Acaba de unirse Francisco Maya, lo dejamos en el uso de la palabra. Buenas noches, Buenas noches, Francisco. doctor Raúl Fernández, decano del Colegio Sociólogo del Perú. Estimados colegas que nos acompañan en este conversatorio por una fecha tan importante como es el Día del Trabajador, colega Rocío, el colega Ronald, la colega Lesbi y todos los demás que esta noche pues nos acompañan. Primero, mi disculpa por la tardanza, tuve algunos problemas No hay problema. laborales, pero también técnicos luego para poder ingresar. A veces un poco se complica esto. Pero aquí estamos para poder dialogar sobre, repito, el tema que nos convoca, ¿no? Mañana celebramos el Día del Trabajador y siempre cuando hablamos de este tema recordamos acontecimientos muy importantes a nivel internacional, a nivel nacional y lógicamente también hechos trascendentales que marcaron el rumbo de la historia de muchas de nuestras localidades en particular, como en el caso de específicamente de Huacho, ¿no? Que es lo que hemos venido a compartir en esta oportunidad. Temprano conversaba un poco con Ronald, lo llamé para coordinar, no pude hacer lo mismo con Lesbi, pero coordiné rápidamente con Ronald sobre qué tema nos tocaba a nosotros y cómo podríamos enfocarlo. Y Ronald me decía, voy a enfocarlo más desde el contexto, qué es lo que pasaba en esa época. ¿Sí? Qué época, cuáles eran las características, el contexto que vivíamos, en la que se dan esta jornada de la lucha por las 8 horas en nuestra región, en nuestra provincia, que además en esa época se llamaba provincia de Chancay, ¿no? ¿Ya? Y que luego asume el nombre de provincia de Huaura. Por eso que en algunos registros de historiadores todavía figura como acontecimientos ocurridos en la provincia de Chancay, ¿no? Valga la explicación de este aspecto para no caer en la confusión cuando se hace la lectura de los acontecimientos históricos, ¿no? Y bueno, y cuando hablamos entonces del contexto, qué es lo que pasaba, que me imagino lo han dialogado ya ustedes en las primeras intervenciones, ¿no? A partir de lo que Ronda me manifestaba temprano, y que además yo suponía de que Lesbi iba a plantear la idea central de la lucha de Irene Salvador, una de las principales protagonistas, lógicamente, de esta lucha por la jornada de las 8 horas en nuestra región, en nuestra localidad, en nuestra provincia, ¿no? Dado además también un poco, digamos, la formación académica de Lesbi, nuestra colega y amiga, y que está siempre abocada a resaltar el rol de la mujer, el papel de la mujer, y que en nuestro contexto fue trascendental, pues, para lograr este derecho a las 8 horas, ¿no? Y que es tan importante en la fecha que hoy, que estamos conmemorando, ¿no? Que se celebra mañana. Bueno, creo que también hay que poner, no sé si lo tocaron, dijeron un momento, pero creo que no debemos olvidar también que dentro del contexto que vivíamos, mucho de estas luchas reivindicativas tiene que ver también con la influencia de un tipo de pensamiento que llega al Perú gracias al maestro don Manuel González Prada, ¿no? El anarcosindicalismo, los primeros gremios que pasaron luego a dar forma a los primeros sindicatos, estuvieron influenciados, lógicamente, por el pensamiento anarquista, ¿no? Don Manuel González Prada creo que de alguna manera influye muchísimo en las ideas libertarias, las ideas de la lucha de los trabajadores, en la idea de lograr justamente la reivindicación de estos derechos, justamente a partir de las ideas anarquistas que trae desde Europa, principalmente desde España, ¿no? Entonces creo que eso es importante resaltarlo, porque además también hay que considerar que muchos de los sindicatos, de los gremios, perdón, que nacían en esa época en esta región, como por ejemplo el gremio de panaderos, estaba muy influenciado lógicamente por el pensamiento anarquista que, repito, lo trajo el maestro don Manuel González Prada, que además en esa época ya hacía una denuncia de todas las condiciones sociales en las que vivía gran parte de la población trabajadora, ¿no? Y que además incluso hizo un cuestionamiento a la clase política, pues en esa época. Eh, Siempre se me quedó grabada a mí una frase de González Prada en su libro Hora de Lucha, cuando en una parte él dice, el político peruano se define en tres palabras, ¿no? Y decía, ¿cómo define al político peruano? En tres palabras, imbéciles en acción. Es que justamente era una época en la cual, y creo que hay mucho de esto todavía hoy, ¿no?
en la que más estaban pensando en sus intereses particulares, intereses de grupo, intereses partidarios, pero menos en el pueblo, ¿no? Y dentro de esto entonces van a surgir justamente las luchas que se viene mencionando ahora, ¿no? Hay una, hay una intelectual y activista por los derechos de la mujer, que encontré en una revisión bibliográfica, María Jesús Alvarado. Ella cuando habla de este contexto que vivíamos y de la lucha que se estaban dando por las 8 horas de trabajo, ella decía de que justamente el anarcosindicalismo y la participación y finalmente la masacre de las mujeres en la huelga de Huacho estuvo muy marcado en estos acontecimientos, ¿no? Y hay una parte de uno de sus textos que menciona, que aquí lo voy a leer textualmente, dice, mientras en la capital se respetaba el derecho de los huelguistas varones, que incluso también se repitió en otras localidades del Perú, ¿no? Mientras que estos derechos fueran justos o exagerados en sus reclamaciones, según el gobierno en esa época, a un paso de la ciudad, se refiere a Huacho, se mataban a las mujeres, que por primera vez elevaban su voz al capitalismo, pidiéndole un trozo más de pan para callar el hambre, ¿no? Entonces, creo que hay una enorme deuda con la memoria de las mártires de la masacre de Huacho. Cuando hablamos de Irene Salvador, hablamos de Chafloje, entre otras mujeres que sacrificaron y que lógicamente se guarda en la memoria, creo que hay una deuda con ellas, ¿no? Reivindicarlas, hacerlas visibles en la historia, ¿no? Porque muchas de ellas también hasta hoy, desgraciadamente, siguen invisibles, no se les considera, salvo excepciones muy superficiales en la cual se toca su nombre, se menciona algo y ahí queda, ¿no? Pero habría que darle el espacio y justamente la historia debe ser más justa con estas protagonistas. Cuando se habla del tema, repito, muchas veces desde el enfoque de la sociología, a veces se tiende a explicar y poner muchos énfasis en el tema de las estructuras, cuál era el contexto, cómo vivíamos, cuál era la situación económica, que me imagino que lo han tocado ya a lo largo de este conversatorio. Yo quisiera aquí centrarme, dado también la brevedad del tiempo, centrarme un poquito justamente en el otro lado, el lado de los actores sociales, ¿no? Irene Salvador es una de ellas, pero no fue la única. Las mujeres en Huacho y su lucha es muy importante y estoy seguro que ya lo han resaltado quienes me han antecedido en la palabra. Pero hubieron muchos movimientos, muchas organizaciones, tanto en el campo como en la ciudad. No olvidemos que Huacho tiene la particularidad de contar con una enorme campiña y también contar pues con una ciudad que en esa época empezaban a surgir las primeras organizaciones o gremios, ¿no? Que luego pasaron a dar, luego pasó a los sindicatos, como sobre todo el tema de los artesanos, el tema de los panaderos, entre otros, ¿no? Entonces, uno de las primeras organizaciones que aparecen aquí, y quiero mencionar incluso nombres porque es bueno que de repente quienes son de Huacho o son de la región y me están escuchando, se sientan hoy pues satisfechos de que se reconozca de repente a alguno de sus familiares, ¿no? ¿No? Que se mencione, que se diga, mira, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo estuvo presente en esa lucha, ¿no? Y qué bueno que hoy se mencione. Yo revisé muchos textos para poder un poco compartir con ustedes algunos nombres de personajes que participaron directamente en esta lucha. Y si hay un historiador en esta región que mucho ha investigado sobre el tema y a quien quiero también mencionarlo acá y decirle que lógicamente hay que agradecerle muchísimo a él porque resalta y pone ante nosotros, hace visible estos personajes, me refiero al historiador Filomeno Zubieta, ¿no? Quien, mi saludo para él y quien lógicamente, repito, en muchas de sus publicaciones, tiene muchos libros, publicaciones escritas, tesis incluso en la que ha trabajado sobre la huelga de los trabajadores y la lucha reivindicativa, sobre todo en el caso de Irán y El Salvador, ¿no? ¿Mm? En el caso de Guacho, por ejemplo, podemos mencionar nosotros, dentro de los movimientos, el movimiento sindical de Guacho, ¿no? Que surge en el año 1916 y dentro de ellos tenemos nosotros a la Sociedad Unión de Jornaleros de Gualmay. Gualmay es un distrito que cercano a Huacho, parte de esta región, y que en esa época era eminentemente agrícola. Justamente la Sociedad Unión de Jornaleros, que se funda en el año 1916, eh, con trabajadores del campo, liderado por Herculiano Vargas, ¿no? Adolfo Canales, Lucio Guerrero, Adolfo Quichís, y quienes me escuchan y son de la región y son de la localidad de Gualmay específicamente, por darse cuenta justamente que estos apellidos son comunes en la localidad. Hay Bernardo Nicho,
Félix Manrique, en fin, fueron personajes que lideraron a los agricultores, ¿no? Esta organización de la campiña de Gualmay, y que inician las primeras luchas reivindicativas, y que justamente al notar de que no encontraban eco en sus reclamos, empiezan a organizar a muchos otros lugares aledaños a Huacho, y que en esa época se dedicaban principalmente a la agricultura, ¿no? Y conforman lo que, y es bueno señalarlo esto, lo que la historia ha registrado como las sociedades de resistencia. Las sociedades de resistencia no eran otra cosa que las organizaciones de los trabajadores, principalmente del campo, ¿ya? Agricultores ellos, ¿no? Que organizaban su barrio, se organizaban en la campiña, ¿no? Y se unían justamente para poder luchar por mayores derechos, ¿no? Por ejemplo, en esa época surge la Sociedad de Resistencia de Gualmay, que le he mencionado, Lucio Guerrero Loza, la Sociedad de Resistencia de Amay, Fermín Chirito, un apellido muy conocido en esta región, la Sociedad de Resistencia de Chonta, que queda también en la campiña de Huacho, Licerio Grado, Grado es un apellido, ¿no? Que se resalta siempre en esta localidad, la Sociedad de Resistencia de San Lorenzo, también en la campiña, Diosdado o Dionisio Jungue, la Sociedad de Resistencia de Luriama, Luriama es un lugar en la campiña de Huacho, donde se ubicaba como líder Manuel Ramírez, un apellido también común en nuestra localidad, en nuestra región, la Sociedad de Resistencia de Tomaicaya. Tomaicaya es parte de la campiña huachana, donde Claudio Lino organizó al grupo de agricultores, ¿no? Que luego, en un momento determinado, se unen a toda esta lucha que finalmente vuelve o transforma en heroína justamente a Irene Salvador, ¿no? Andahuasi, que es un lugar muy conocido también en nuestra región, que justamente es conocido por la producción de azúcar, ¿no? También estuvo en pie de lucha en esta época. En 1917, por ejemplo, ya la historia señala que en Andahuasi se unen en una huelga en señal de protesta, en señal de solidaridad con sus compañeros que ya se encontraban en la lucha por la jornada de trabajo, y provoca un desenlace violento, ¿no? Entonces, que justamente se extiende por toda Andahuasi y que incluso llega a lo que en esa época eran las haciendas de San Miguel y de Humaya, ¿no? Otro lugar muy conocido de nuestra región, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese contexto surge la figura de otro gran personaje, ¿no? Otro gran personaje que incluso eh, lleva al tema de la represalia contra ellos, y que en esa época don Manuel Domingo Torero Arrieta, que era su prefecto de la provincia de Chancay, que en esa época no era otro que la provincia de Huaura, entonces toma represalia y no, básicamente se convierte en uno de los principales confrontaciones de esa época, que se extiende por toda la zona del valle de Huaura-Sayán, ¿no? O sea, a veces cuando hablamos de la lucha de la jornada, 8 horas en esa zona, ponemos énfasis, repito, que el papel de la mujer, que es muy interesante, dada el enorme papel que cumplió Irene Salvador, pero hay que señalar que hubieron antecedentes a esta lucha, que es justamente lo que yo pretendo aquí rescatar, señalando a todos estos personajes que no hicieron otra cosa que liderar el movimiento, principalmente los campiñeros de Huacho, ¿no? Igual, en el caso de la ciudad, tenemos el otro lado, la sociedad de panaderos de Huacho, ¿ya? Era una fuerza muy importante, ¿ya? Que en ese caso el señor Isaac Díaz, ¿ya? Conjuntamente con 300 panaderos afiliados en este gremio, ¿no? Inician su huelga de jornaleros, ¿no? Que preparan finalmente un paro total, absoluto en la ciudad, como señala Filomeno Zubieta, el historiador, y se unen finalmente también a la lucha de Irán y Salvador, ¿no? Igual ocurre, miren ustedes, curioso, el sindicato de peluqueros de la provincia de Chancay. O sea, también ocurre esto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es bueno mencionar al señor Teófilo González, ¿no? Quien lidera todo este grupo de peluqueros, quien también participan de la lucha. O sea, lo que yo quiero aquí resaltar es que la lucha en realidad en esta región ocurre pues en dos frentes fundamentales que caracterizaban la economía de nuestra localidad. Me refiero a la provincia de Chancay, hoy provincia de Huaura. Es decir, ¿cuáles eran los elementos que dinamizaban nuestra economía? En la ciudad teníamos los primeros gremios, como los panaderos, ¿no? Los artesanos, pero también había algún tipo de actividades de servicios que lo curioso es que en esta etapa ya estaban organizados, ¿no? Por ejemplo, los peluqueros, y que la historia lo rescata y que se unen a esta lucha. Y por otro lado,
los jornaleros, los agricultores, los campesinos, que lógicamente sentían gran parte de este maltrato que sufrían por jornadas de más de 12 horas de trabajo, ¿no? Entonces, el 8 de junio de 1917, cuando ocurre ya la huelga general de Huacho, ya los jornaleros en conflicto, ¿ya? Entregan un pliego de reclamo, ¿ya? Y que a los hacendados, y ellos prometen tratar su tema justamente en la capital de la República, en Lima, no cumplen con lo prometido y la lucha aquí es donde se profundiza, bueno, y conlleva ¿a qué? A que se realice un paro total en la ciudad de Huacho que ocurre el 13 de junio de 1917. Y en esta lucha en este paro total del 13 de junio de 1917, ¿ya? Donde la ciudad de Huacho amanece totalmente paralizado, el mercado de abastos cierra sus puertas, no había un elemento sustancial de la alimentación diaria de nuestra población, el pan, ¿no? Para muchos no hay desayuno sin pan, imagínense, y esto se ausenta lógicamente dado el paro total de los productores, ¿no? De los panaderos. Entonces, la asociación de peluqueros se une a esta lucha y esto conlleva a que la radicalización del paro provoque la presencia de más y más población que se unen a ella, ¿no? Los comerciantes, los vecinos, muchos de ellos incluso notables, como se les llamaba en esa época, aquellos que gozaban de cierto estatus social, ¿no? Curiosamente se unen acá y empiezan a tomar algún tipo de acuerdos para iniciar la lucha de manera frontal, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es principalmente lo que ocurre acá. Dentro de ese contexto es que viene luego la lucha de Irene Salvador, ¿no? Que además es bueno aquí mencionar, yo no voy a entrar en detalle sobre el tema mismo de cómo se lleva a cabo la lucha que transforma en una heroína a Irene Salvador, porque supongo que lo han tocado ya tanto Ronald Aguirre como Lesbi Rojas, ¿no? Sobre todo Lesbi, que siempre resalta mucho más el papel de las mujeres, ¿no? Pero lo que sí quisiera señalar es que en este proceso de la lucha de las mujeres hay muchas, Irene Salvador es la gran heroína, el gran personaje, aquella que se convierte en la cara visible de esta lucha, ¿no? Pero hay muchas otras mujeres que merecen ser pues mencionadas, ¿no? Y que ojalá se le haya mencionado en quienes me antecedieron en la palabra, ¿no? Por ejemplo, estoy seguro que a Manuela Chaflojo lo mencionaron, ¿no? Es una de las mujeres que también cae en esta lucha, conjuntamente con Irán El Salvador, eh, pero encontré en un texto del diario El Tiempo del 16 de junio de 1917 quien publica la relación de nombres de las trabajadoras muertas en el enfrentamiento. Es decir, a las lideresas Irene Salvador y Manuela Chaflojo se unieron muchas otras, ¿no? Miren ustedes, Luz Díaz, que murió con una bala en el pecho, Margarita Estupiñán, bala en el pecho, Isabel Rosario, ¿no? Una bala en el vientre, María Ilecho, atravesada por una bayoneta, Jesús Muñoz, una bala en el pecho, Micael Estupiñán, y ojo que estoy mencionando apellidos que aquí son muy conocidos, con una bala en la cabeza, Ruperta Montes, atravesada por un bayonetazo, como dice el texto de María Jesús Alvarado, una de las historiadoras, intelectuales, activistas que revisé para poder compartir, ¿no? Quiero aquí entonces decir lo siguiente, ¿no? La lucha por lograr mayores derechos, sobre todo alcanzar el tan ansiado derecho a las 8 horas de trabajo, que fue justamente lo que motivó a toda esta confrontación, tuvo muchos personajes. Antes y durante la lucha de Irene de Salvador, existieron ya organizaciones que estaban como los panaderos, como los peluqueros, como los artesanos, en fin, los campiñeros organizados a través de los grupos de jornaleros, en fin, que todos ellos empujaron este tipo de confrontación, ¿no? Para finalmente lograr el objetivo. Creo que cuando hablamos nosotros de un homenaje justo a estos personajes en nuestra provincia, hay que señalar que fueron en realidad muchos actores presentes. Irene Salvador es de todas maneras, de una u otra forma, aquella que resalta en todo este proceso de la lucha, pero hay que también señalar que hay otros personajes que hay que darle visibilidad, hay que hacerlo visibles. Creo que la frase que mejor podría recoger para hacerlo visibles
y darles la voz que la historia les niega muchas veces, es la del cuentista peruano Julio Ramón Ribeiro, ¿no? La palabra del mudo. Hay que hacer hablar a estos personajes y decirles que ellos estuvieron presentes, y muchas de estas familias deben sentirse realmente orgullosas de que estos apellidos tan conocidos en esta región escribieron una parte tan importante de nuestra historia. Gracias. Colega Rocío.